Vamos a analizar entonces un poco ahora, también para ir enriqueciendo todo este cuadro de la metodología, qué relación tiene la teología sistemática con la teología histórica. Ya hemos dicho bastante de esto cuando hablamos de la tradición, el lugar que tiene la tradición para hacer teología. Me gusta a mí el gráfico que muestra que la teología histórica, ya vimos, no tiene un lugar tan definido entre la teología bíblica y la sistemática, sino que más bien ejerce su función de control sobre cada una de las tres disciplinas, sobre la exégesis. Cuando consultamos comentarios, por ejemplo, pueden ser contemporáneos, pueden ser de una generación atrás o aún, no sé, el comentario de Calvino. Eso de alguna manera es la tradición de la Iglesia ya, pero al hacerlo nos ayuda en la exégesis como una correlación, si las conclusiones que estamos sacando nosotros de alguna manera han sido aceptadas o vistas también por otros hombres también iluminados por el Espíritu Santo. Pero también controla de alguna manera la teología bíblica y también a la teología sistemática, por supuesto. Ejerce control sobre las tres, informando cómo otros han resuelto las dificultades interpretativas, pero sobre todo ejerciendo una especie de límite a la creatividad del exégeta y del teólogo. Porque, de nuevo, si a mí se me ocurre una supuesta solución, por decir así, entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, que a nadie en toda la historia del cristianismo jamás se le ocurrió, bueno, de alguna manera eso me informa a mí que debo tener mucha precaución, porque es muy probable que yo no sea el nuevo Agustín, no sea más brillante que, no sé, que Pablo, que Agustín, y un montón de personas que ya han reflexionado sobre estas cosas y no las han resuelto satisfactoriamente, al menos para nuestra curiosidad. Y antes de terminar esta sección de las relaciones, me gustaría incluir algo que en realidad técnicamente estaría fuera de nuestro gráfico de las relaciones, pero ya lo hemos también discutido cuando hablamos de las emociones del teólogo y las experiencias. Me gustaría repasar acá, porque es pertinente, a la experiencia espiritual del intérprete y la relación con la teología sistemática. Se puede plantear la cuestión de si la experiencia espiritual personal del exégeta puede o no ejercer una influencia decisiva en la práctica de la exégesis, y si la experiencia espiritual personal del sistemático puede o no ejercer una influencia decisiva en la construcción de la teología sistemática. Vuelvo a este tema porque muchos hoy dicen que es tan grande la influencia de la circunstancia del intérprete que eso casi que descarta cualquier esperanza de poder llegar al significado original de un texto, de llegar realmente a hacer exégesis y teología objetiva. La hermenéutica clásica, que consideró siempre la exégesis como algo objetivo, neutral, casi como una disciplina científica, respondería que no, que de ninguna manera nuestra experiencia espiritual afectaría la interpretación. La hermenéutica moderna, llamada nueva hermenéutica, está en el otro extremo del espectro, hace tanto énfasis en la respuesta del lector, llega al punto de sugerir que prácticamente es imposible llegar al significado original de un texto justamente por los prejuicios del intérprete. En un sentido, una persona atea va a interpretar de manera distinta la Biblia, las Escrituras, que uno que ha experimentado el nuevo nacimiento y por tanto tiene una relación personal con Dios. De hecho, mucha de la erudición crítica, liberal, parece no saber de qué se trata esto del nuevo nacimiento. Yo suelo pensar que muchos comentaristas, muchos eruditos, muchos teólogos no han nacido de nuevo, no son cristianos. Y eso de alguna forma afecta la manera en que ellos interpretan las Escrituras y eso nos tiene que llamar a nosotros la atención para todo lo que leemos, todo exponerlo de alguna manera a escrutinio con las Escrituras, como decimos todo el tiempo en este curso. Podría ser que un ateo observe los detalles del texto, la gramática, la sintaxis, de manera objetiva y distante. Es posible que hasta un ateo sea mejor que nosotros en la lingüística, en la gramática, puede saber mucho más de gramática y tener mucho más perspicacia con la gramática que un teólogo fiel, un exégeta fiel al Señor, creyente. Pero esa precisión, aunque tenga esa precisión objetiva, no le puede dar
el impacto, digamos así, la dimensión espiritual que tienen esos datos. Las presuposiciones de tal persona lo traicionarían a la hora de tomar como ciertos, por ejemplo, la divinidad de Cristo, la veracidad de la resurrección o cualquier otra doctrina que requiere de la fe para ser aceptada. Muchas de las denominaciones confesionales del cristianismo no hablan en términos de conversión, de nuevo nacimiento ni de regeneración. Ser cristianos en tales círculos es una profesión religiosa externa, casi cultural. Esto da como resultado que en el mundo académico esté dominado en parte por estudiosos que menosprecian ciertas doctrinas clásicas del cristianismo ortodoxo, conservador y sano, que las consideran como extremistas o radicales, hasta como simplistas o ingenuas. Desprecian, en ciertos círculos académicos, se desprecia la fe como de un niño que debe tener un creyente. Y este mundo académico ejerce presión sobre todos los que lo integran para pertenecer o quedar fuera de esa élite, de acuerdo con que se acepten o se cuestionen ciertas conclusiones y metodologías asumidas como probadas científicamente. Esto es un tema muy, muy importante. Otra vez, a la hora de nosotros, con un espíritu crítico, evaluar las distintas obras, libros que consultamos, de supuestos expertos, que de pronto son expertos, pero no necesariamente esa área de dominio hace que lo que están diciendo sea una autoridad, porque están dejando de fuera mucha información que solo se puede aceptar por la fe. Este estado de cosas afecta a las conclusiones de algunos exégetas, que se debaten entre conseguir honores y reconocimiento de sus pares del mundo académico o complacer a su Salvador. Esto es tremendo, la presión que hay en el mundo académico es tremenda para un fiel creyente del Señor Jesús. Carson se pregunta en qué consiste la fidelidad en la labor de hacer exégesis y teología, y contesta lo siguiente, dice así: ¿puede la exégesis, que es formalmente correcta en este o aquel punto, pero que no está expresada en términos de adoración, de fe, obediencia, ser sincera? No me refiero a que los eruditos deben usar su fe para alardear o preciarse de su piedad cada vez que toman su pluma para escribir. En todo tipo de puntos técnicos y controvertidos es necesario un peso desapasionado de la evidencia. Pero se pregunta Carson, ¿es este trabajo de una erudición dedicada al pensamiento y por lo tanto a la forma, realizado para servir a Dios, al Dios cuya revelación está siendo estudiada? Se hace, lo digo en mis palabras, se hace toda esta erudición con la meta de servir a Dios. Para poner, dice Carson de nuevo, el asunto de manera bastante cruda, ¿no hay una importante responsabilidad de preguntar cada vez que pongo pluma al papel si lo que escribo agrada al Dios de las Escrituras, el Dios de toda verdad, en lugar de preocuparme por cómo reaccionarán mis colegas académicos? La exégesis, continuamente desprovista de tal sabor, ¿es una exégesis genuinamente fiel? Cuando él habla de sabor, justamente está hablando de esa profundidad. Todo el tiempo está, en este párrafo que he traducido, está usando el concepto de taste para hablar justamente de las implicaciones profundas de un texto. Lo que está diciendo Carson es, ¿puede una persona que hace exégesis sin proponerse agradar a Dios y servir a Dios considerarse un exégeta fiel? Ahora dice, si tal trabajo exegético es posible, fluirá de vidas que han experimentado a Dios, que han sido golpeadas, tocadas con la maravilla de su santidad, fundidas con la profundidad de su amor, movidas por la condescendencia de su compasión, emocionadas por la perspectiva de conocerlo mejor. Claro que hace una diferencia nuestra experiencia espiritual con la forma en que hacemos exégesis y la forma en que hacemos teología, por supuesto. Esto es lo que claramente nos muestran las Escrituras. La relación de uno con Dios produce una respuesta altamente emocional y fervorosa. La elevada teología de los Salmos, de David, por ejemplo, surge de su profunda experiencia con Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti?, dice Asaf en el Salmo 73.
y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Pablo solo tiene que referirse a Jesús, el Hijo de Dios, y agrega espontáneamente: quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se nota, Gálatas 2:20, se nota todo el tiempo cuando escriben personas que creen en Dios y se han rendido a su autoridad, se nota esa pasión, ese fervor, esa devoción, y escriben desde ese punto de vista. El creyente es desafiado a ser lleno con el Espíritu, en lugar de emborracharse, Efesios 5:18, implicando que ambos producen un efecto que empodera tanto el alcohol como el Espíritu. El Espíritu Santo empodera, por supuesto, al intérprete. Pedro dice que los creyentes han gustado la benignidad del Señor, 1 Pedro 2:3. Creer en Cristo es intelectualmente estimulante y satisfactorio. Pedro afirma que el creyente ama a Cristo sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Todo eso termina poniéndose en juego en la actividad teológica. A la luz de estos y otros pasajes, Carson se pregunta incisivamente: ¿puede la teología sistemática responsable, incluso cuando es formalmente congruente con las Escrituras, perder por completo el sentido? Ahí usa el concepto de taste, el sentido de lo que no es más que el desbordamiento de la vida en el Espíritu. ¿Puede la exégesis bíblica responsable, aun cuando correctamente desentrañe el significado del texto, perder completamente el sentido del texto? ¿Está el significado completamente desprovisto de compromiso y devoción, y el mismísimo material que constituye una respuesta apropiada al Dios de la Biblia? Y estos asuntos no giran, al menos en parte, en la profundidad de la propia experiencia espiritual, en la identificación personal con lo que algunos han llamado la espiritualidad de la palabra. Son todas preguntas para pensar, pero claro que afectan, claro que tienen que ver, claro que van a hacer una diferencia en el resultado. No solo en el resultado de la exégesis, sino también la forma en que uno se acerca a hacer teología, las cosas que uno se pregunta, las cosas que a uno le interesan, las cosas que a uno le producen asombro y que quiere resolver, o las que no le importa, digamos. Afecta completamente. El sistemático constantemente toma decisiones sobre qué es lo central, cuál es el principio organizador de alguna discusión, qué vínculos son apropiados o inadecuados, e idealmente cómo moldear todo esto en un aspecto moderno, sin perder el significado objetivo que está en el texto. Cuando el intérprete hace exégesis, existe el peligro de la subjetividad. Cuando el teólogo procura sistematizar la teología, puede también introducir distorsiones graves que tienen que ver con la subjetividad también. Estos no son simplemente peligros intelectuales. Pueden estar basados en la experiencia espiritual o la falta de esa experiencia, o en la deserción moral. Por ejemplo, imaginen un teólogo que en varias ocasiones se ha involucrado en infidelidad sexual en su matrimonio. Probablemente configure el material bíblico que trata el matrimonio y el divorcio de una manera un poco diferente del creyente monógamo, cuyo análisis de las tendencias le alarma, digamos, de toda la tendencia que hay en cuanto al libertinaje, y tiene una visión pesimista y denuncia lo que está pasando. Eso también se ve claramente cuando uno lee sobre la teología feminista. Ahora salió hace poco la Biblia igualitaria o algo así, y de nuevo, una persona que tiene inclinaciones homosexuales y de pronto hasta cedió a esas inclinaciones, a la hora de hacer teología, confrontado con un texto como Romanos capítulo 1, va a buscar de alguna manera algún tipo de solución, entre comillas, para que no le acuse esa porción. Y de nuevo, su experiencia espiritual indefectiblemente va a afectar sus conclusiones. El sistemático que está excesivamente orgulloso, por ejemplo, de los honores ganados y de los libros escritos y publicados, va a configurar quizás el material bíblico de un modo diferente al sistemático, que procura ser como la mujer pecadora que limpió los pies de Jesús con sus lágrimas y que está abrumado por un sentido de pecaminosidad y del perdón del Salvador. La experiencia espiritual y moral puede no solo moldear la propia teología sistemática, sino también la exégesis, como lo expresa el Evangelio,
cuando dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiestas que sus obras son hechas en Dios. Todo esto se conecta también con lo que dice Pablo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por supuesto, Pablo no está hablando acá de exégesis ni de teología sistemática. Sin embargo, él está hablando del Evangelio, la palabra de la cruz, dice en el verso 1:18, que es simultáneamente locura a los que se pierden y poder de Dios para los que se salvan. Ese Evangelio está supremamente preservado en las Escrituras. La lectura o exégesis de las Escrituras y la organización correlativa de los resultados de nuestra lectura, teología sistemática, están vinculados con lo que nosotros percibimos que es el Evangelio y con nuestra respuesta a él. Finalmente, vamos a considerar la relación que hay entre la teología sistemática y la predicación expositiva. De nuevo, todos estos temas no son frecuentes en un libro de teología sistemática, pero es una decisión intencional de nuestra parte para ayudarles a ustedes a conectar. Como les dije ya y lo quiero enfatizar, mi intención explícita es animarles a ustedes a tomar más en cuenta la teología sistemática, no como una competencia con la exégesis y la exposición, sino como una aliada, como algo que les va realmente a enriquecer su ministerio. Hace muchos años, un misionero en Argentina que sabía griego y hacía su devocional cada día con su Nuevo Testamento en griego, un hombre que hacía exégesis. Y yo por tal motivo le tenía mucho respeto y todo lo que él me decía para mí era valioso, precisamente por ver su afán por la precisión. Un día estando en su casa, junto a su biblioteca, me dice, ¿sabes qué es lo que yo he llegado a descubrir? ¿Qué es la diferencia entre una predicación expositiva común y una excelente? Digo, no, ni idea. Me dice, las aplicaciones. Porque al final de cuentas todos hacemos más o menos la misma exégesis, es su opinión, ¿no? Todos más o menos con los comentarios y leyendo, con un poquito de disciplina, todos podemos de alguna manera llegar a la interpretación del texto, pero a la hora de aplicar, la mayoría de los predicadores fallan, no lo hacen bien. A veces ni se aplica. O se aplica mal o no se aplica. Bueno, yo después, eso fue hace muchos años, antes de prepararme yo lo suficiente, y hoy yo diría, cambiaría eso que me ha dicho este precioso hermano, y yo diría que la diferencia entre un sermón expositivo del montón y un sermón expositivo excepcional, excelente, es saberle poner la teología a ese sermón que estaba en el texto ahí escondida. Saber sacar de esa porción todo lo que está escondido a un nivel un poco más profundo, que es solo las palabras, la gramática, el flujo de pensamiento, todo importante, el trasfondo histórico, pero ir un paso más abajo todavía y poder desenterrar toda la teología que hay ahí metida. Y por eso es que estamos dedicando tiempo a esto, porque es un poco la intención de que todas las clases que ustedes tomen de todas las teologías, ustedes todo el tiempo estén pensando, todo esto, de alguna manera las teologías 1, 2, 3, 4, formen un marco mental para que ustedes les dé cierta seguridad a la hora de hacer teología desde el texto, para no errar, para tener de alguna manera una guía, un marco de pensamiento, ¿sí? Entonces, bueno, pensamos entonces un poco más y con más información y con algunas citas muy interesantes en lo que es la relación entre la teología sistemática y la predicación expositiva. La exégesis bíblica disciplinada y la teología sistemática reflexiva no existen como un fin en sí mismas, sino para servir al pueblo de Dios. Estaríamos fallando espantosamente si nos quedamos como que el fin de todo lo que estamos diciendo es la teología sistemática. El fin nunca puede ser eso. Todo lo que hacemos lo hacemos para edificar a la iglesia de Cristo y para servir al pueblo de Dios. Y eso entonces hace que la teología no sea el último eslabón de la cadena, sino la predicación no debe ser. La consejería eventualmente, el ministerio práctico en la iglesia, la teología práctica como se le suele llamar en algunos seminarios. El mensaje que se destila de tal trabajo debe ser predicable y predicado, o si no, dado que Dios se ha revelado a sí mismo en las Escrituras y por tanto nos muestra su deseo de revelarse, si nosotros
Estoy agregando esto porque es una cita, pero estoy agregando mi explicación. Si nosotros, todo el trabajo que hacemos no confluye en una revelación, una comunicación, entonces el ejercicio completo es una distorsión de los propósitos de Dios, de la revelación, cercano a la blasfemia. Como acertadamente ha dicho Gerhard Ebeling, la teología sin proclamación está vacía, la proclamación sin teología está ciega. Garrett subraya lo mismo cuando al enumerar lo imprescindible que es la teología sistemática, menciona en primer lugar, la teología cristiana es necesaria como una extensión correcta de la función pedagógica de la Iglesia o las iglesias cristianas. Lo que se lleva a cabo en las clases de catecismo, dice él, en las clases de la escuela dominical y en las sesiones de discipulado puede llevarse a cabo más extensa y completamente por medio de la teología cristiana. Bueno, citamos a Garrett, pero eso es el sumo de la manera de comunicar las Escrituras. No es una clase o no es el catecismo, como dice Garrett, sino es la predicación. Agradó a Dios salvar el mundo por la locura de la predicación. La palabra predicada es la manera más excelente de comunicar las verdades de Dios. Por eso Pablo, terminando el 2 Timoteo, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Y después agrega: reprende, redarguye, exhorta, etcétera, a tiempo y fuera de tiempo, pero lo importante es la predicación y estamos convencidos de eso. Carson ofrece un muy buen ejemplo de cómo la teología intersecta con la exposición. Dice, hay un sentido en el que la mejor predicación expositiva también debe ser la mejor ejemplificación de la relación entre la exégesis bíblica y la teología sistemática. Si un predicador cristiano está exponiendo, por ejemplo, el Salmo 23, la primera prioridad es explicar qué significaba el texto cuando fue escrito hace 3000 años y aplicarlo utilizando principios sólidos para la vida contemporánea. Pero la segunda prioridad, dice Carson, no está muy atrás. Debe haber alguna comprensión de cómo el motivo pastor-oveja se desarrolla en la revelación posterior, con alguna consideración reflexiva y aplicación sobre la síntesis resultante. Puede haber referencias, por ejemplo, a las denuncias y promesas proféticas de Zacarías, capítulos 11 al 13, donde los pastores falsos son denunciados y se promete la venida del verdadero pastor de Jehová. En última instancia, habrá alguna referencia al buen pastor de Juan 10 y tal vez a los pastores sirviendo bajo el gran pastor, según 1 Pedro 5, del 1 al 4. Es totalmente inapropiado, dice Carson, leer todo el material posterior dentro del Salmo 23 para darle sentido al Salmo. Esto no solo sería anacrónico, sería una miserable traición a la responsabilidad del predicador de ayudar a los creyentes a leer correctamente sus Biblias. Pero, por favor, presta atención a esto, pero abordar el Salmo 23 con nada más que rigor exegético sería fracasar en la misma tarea por diferentes razones. O sea, está mal usar revelación posterior para interpretar el Salmo 23, pero para predicar el Salmo 23, nosotros debemos hacer las conexiones a la congregación de lo que sucede después, digamos, del concepto teológico, que expone también el Salmo 23, pero que no se queda ahí, sino que continúa en la Biblia. Y esas conexiones, si nosotros no las hacemos, los hermanos en los bancos nunca las van a hacer. Exponer la teología de un texto no solo tiene que ver con mostrar las conexiones de la Biblia y su coherencia, sino también exponer los principios universales, que son las verdades teológicas, en definitiva, sobre las cuales se fundamentan las aplicaciones legítimas. De nuevo cito a Carson, que ejemplifica esto con la predicación de los evangelios. Dice Carson, de manera similar, cuando el predicador, con esta visión de la tarea del expositor, aborda un pasaje de los evangelios, el sermón resultante no solo explicará el pasaje elegido dentro de su contexto y lo aplicará de manera justa, que es lo menos que debe hacer la predicación expositiva, sino que también se asegurará de que este enfoque dentro del ministerio de Jesús se relacione apropiadamente tanto con la revelación anterior como especialmente con la revelación posterior
Después de todo, el cristiano al que se aplica la verdad, sin mencionar a los creyentes para quienes fue escrito originalmente, viven de este lado de la cruz, de este lado de la resurrección y de Pentecostés. Y por lo tanto, las relaciones canónicas internas que unen el ministerio de Jesús a este entorno debe ser establecido de vez en cuando, para que el creyente justamente pueda entender lo que le corresponde a él. Como regla general, la mejor predicación expositiva comienza con el texto en cuestión, pero busca establecer vínculos, no solo con el contexto inmediato, sino también con el contexto canónico, según lo determinen los límites bíblico-teológicos, gobernadas en gran medida por el canon mismo. Si estas conexiones se esbozan en el curso de un ministerio expositivo regular, semana tras semana, los creyentes comienzan a ver cómo armonizan sus Biblias. Con hábiles pinceladas, el predicador puede proporcionar un resumen sistemático de la enseñanza que se debe aprender, la ética que se debe adoptar, la conducta que se debe seguir, no reduciendo ni la exégesis ni la teología bíblica, sino desplegando estas disciplinas en el camino hacia la síntesis. Esto es la razón por la cual ustedes en el paquete de lecturas tienen una porción de un comentario del pastor John MacArthur, porque él hace eso y lo hace de una manera muy bien hecha. A veces en la introducción de los sermones, a veces dentro del sermón. Ustedes solo les doy un ejemplo, es suficiente para ayudarles a empezar a prestar atención a este detalle, de cómo la teología dentro del sermón cambia completamente el enfoque de ese sermón y de nuevo la profundidad y la belleza, la riqueza, como hizo Jesús en Lucas 22, en Lucas 24 con los discípulos camino de Emaús. Cuando ardía el corazón de ellos era cuando Jesús estaba en definitiva haciendo teología sistemática, mostrando cómo las Escrituras hablaban de Él por todas partes. Y esas conexiones son las que cuando uno está sentado, decimos en Argentina, se te vuela la cabeza cuando decís, wow, nunca había visto eso, wow, qué belleza las Escrituras, qué maravilla. Y eso hace el expositor. Y para eso sirve aprender a hacer teología desde el texto.